Göbekli Tepe plantea una pregunta que ha fascinado a arqueólogos y curiosos durante décadas. ¿Cómo una civilización de hace más de 12.000 años, sin herramientas metálicas ni agricultura, construyó un templo tan monumental? Esta pregunta nos lleva a una exploración de uno de los misterios más profundos de la historia humana, un enigma que nos transporta al nacimiento de la religión, la organización social y los primeros pasos hacia la civilización. La historia de Göbekli Tepe comienza en 1994, cuando el arqueólogo alemán Klaus Schmidt hizo un descubrimiento que cambiaría nuestra comprensión sobre las primeras sociedades humanas. Situado en el sureste de Turquía, Göbekli Tepe es considerado el templo más antiguo jamás encontrado, con una antigüedad que supera los 10.000 años antes de Cristo. Este sitio, perdido durante milenios bajo colinas de tierra, emergió como una pieza clave que desafía todo lo que sabíamos sobre las civilizaciones antiguas. Göbekli Tepe no es solo un templo antiguo, es un portal hacia el pasado, un testimonio de que mucho antes de que las primeras ciudades fueran fundadas, los humanos ya estaban construyendo monumentos colosales. La magnitud del sitio, con sus pilares de piedra en forma de T, es impresionante, y la historia de su redescubrimiento muestra cómo a veces los hallazgos más grandes pueden estar enterrados justo frente a nosotros, esperando ser desenterrados. Klaus Schmidt y su equipo empezaron a excavar, revelando lentamente estructuras de piedra que databan de un tiempo anterior a la escritura, anterior incluso a la agricultura. Göbekli Tepe sacudió las bases de la arqueología al mostrar que hace 12.000 años los humanos no solo cazaban y recolectaban, sino que también construían templos, organizaban rituales y tal vez practicaban una religión antigua. El sitio de Göbekli Tepe también nos invita a reconsiderar cuándo y cómo surgió la religión. ¿Es posible que la fe y los rituales precedieran a la agricultura? Las primeras civilizaciones que conocíamos siempre se asociaban con la domesticación de animales y cultivos, pero Göbekli Tepe muestra que las comunidades de cazadores-recolectores ya estaban construyendo lugares de adoración mucho antes de aprender a cultivar la tierra. Cuando Klaus Schmidt presentó su descubrimiento al mundo, la comunidad arqueológica quedó en estado de shock. Göbekli Tepe no solo desafiaba la cronología establecida, sino que también alteraba las ideas fundamentales sobre cómo y por qué los humanos comenzaron a construir estructuras monumentales. Antes de este hallazgo, se pensaba que la construcción de templos y monumentos solo ocurría después de la creación de sociedades agrícolas complejas, pero Göbekli Tepe rompió este paradigma. La historia de cómo se descubrió el sitio es fascinante. En los años 60, arqueólogos habían pasado por Göbekli Tepe, pero lo descartaron como un cementerio bizantino. Fue Klaus Schmidt, décadas más tarde, quien reconoció la verdadera antigüedad del lugar. Los primeros pilares que desenterraron, con esculturas de animales y formas abstractas, confirmaron que estaban ante algo mucho más antiguo de lo que cualquiera había imaginado. El impacto de Göbekli Tepe en la arqueología no puede subestimarse. Antes de su descubrimiento, se creía que la religión y las estructuras sociales complejas surgían como consecuencia de la agricultura. Sin embargo, este sitio reveló que los cazadores-recolectores también tenían una vida social y religiosa profundamente organizada. Esta revelación cambió el enfoque de muchos estudios arqueológicos, obligando a los expertos a replantearse cómo la humanidad empezó a formar comunidades y a adorar a sus dioses. La redescubierta de Göbekli Tepe también trajo consigo una oleada de nuevas teorías. Algunos comenzaron a especular sobre su función. ¿Era un templo? ¿Un centro de rituales? ¿Un lugar de encuentro para diferentes tribus? Estas preguntas, lejos de encontrar respuestas definitivas, solo aumentaron el misterio en torno a este enigmático sitio. Desde los años 90, arqueólogos de todo el mundo han trabajado pacientemente en Göbekli Tepe, utilizando técnicas avanzadas como el escaneo en 3D y la datación por carbono para desenterrar sus secretos. Hasta ahora, menos del 10% del sitio ha sido excavado, lo que sugiere que aún hay mucho por descubrir. Cada piedra, cada columna tallada, cuenta una historia antigua que los arqueólogos intentan interpretar con cuidado.
El trabajo en Göbekli Tepe es lento y meticuloso. La preservación del sitio es una prioridad, ya que su antigüedad y fragilidad lo hacen vulnerable a la erosión. Pero lo que se ha descubierto hasta ahora es asombroso. Más de 200 pilares de piedra organizados en al menos 20 círculos, algunos de ellos de más de 5 metros de altura. Cada pilar está cubierto con tallas detalladas de animales, desde serpientes hasta jabalíes, lo que sugiere una rica mitología que aún no hemos descifrado por completo. Uno de los mayores desafíos que enfrentan los arqueólogos es la interpretación de estos monumentos. Göbekli Tepe no parece haber sido un asentamiento permanente. No hay rastros de hogares o de vida cotidiana, lo que refuerza la idea de que era un lugar dedicado exclusivamente a ceremonias o rituales. Pero, ¿qué tipo de rituales? ¿Por qué una sociedad de cazadores-recolectores dedicaría tanto esfuerzo a la construcción de un lugar así? La lenta progresión de las excavaciones también deja espacio para la especulación. Con menos del 10% del sitio revelado, algunos se preguntan qué otros secretos se encuentran debajo de la tierra. Tal vez descubramos nuevas estructuras, o tal vez haya indicios más claros de cómo estos primeros humanos vivían y adoraban. Hasta entonces, cada nuevo descubrimiento alimenta tanto la curiosidad como el misterio. Lo que hace que Göbekli Tepe sea aún más asombroso es el hecho de que fue construido por una sociedad de cazadores-recolectores. Antes de su descubrimiento, se creía que solo las sociedades agrícolas podían construir monumentos tan complejos. Pero Göbekli Tepe cambió esa narrativa. Los humanos que construyeron este templo no cultivaban ni domesticaban animales, dependían de la caza y la recolección, y, sin embargo, lograron erigir una estructura monumental. Esta revelación nos obliga a reconsiderar cómo imaginamos a los cazadores-recolectores. A menudo pensamos en ellos como sociedades simples, centradas únicamente en la supervivencia, pero Göbekli Tepe sugiere que tenían una organización social compleja. Para construir estos templos, debieron haber coordinado grandes grupos de personas, movilizado recursos y mantenido algún tipo de jerarquía o liderazgo. Además, la falta de evidencia de agricultura en Göbekli Tepe plantea preguntas intrigantes. ¿Cómo alimentaban a los trabajadores que construían estos monumentos? ¿De dónde obtenían los recursos? Es posible que Göbekli Tepe haya sido un punto de encuentro para diferentes tribus, un lugar donde se reunían para realizar ceremonias, compartir recursos y, tal vez, formar alianzas. Lo que también sorprende es la longevidad de Göbekli Tepe. Se estima que el sitio fue utilizado durante más de 1000 años. Esto sugiere que las generaciones de cazadores-recolectores continuaron utilizando el templo mucho después de su construcción inicial, manteniendo vivas las tradiciones y los rituales durante siglos. Göbekli Tepe se encuentra en un momento crucial de la historia humana, la transición de una vida nómada de cazadores-recolectores a una sociedad agrícola. Aunque el sitio en sí no muestra evidencia directa de agricultura, está situado en una región donde, poco después de su construcción, comenzó la domesticación de plantas y animales. Este contexto sugiere que Göbekli Tepe fue testigo del cambio más importante en la historia de la humanidad: el surgimiento de la agricultura. Algunos arqueólogos creen que la construcción de monumentos como Göbekli Tepe pudo haber incentivado la transición hacia la agricultura. Reunir a grandes grupos de personas para rituales y ceremonias habría aumentado la necesidad de recursos alimentarios más estables. Es posible que para alimentar a estas grandes reuniones, las comunidades locales comenzaran a experimentar con el cultivo de cereales silvestres, marcando el comienzo de la agricultura. La ubicación de Göbekli Tepe también es clave. Está situado en una de las regiones donde se cultivaron por primera vez plantas como el trigo. Esto refuerza la idea de que el sitio no solo fue un centro espiritual, sino también un punto de transición hacia nuevas formas de vida. Con el tiempo, estas sociedades nómadas habrían adoptado la agricultura, estableciéndose en comunidades más permanentes. Este período también coincide con el final de la última edad de hielo, lo que habría provocado cambios climáticos que hicieron que el cultivo de plantas fuera más viable.
En este sentido, Göbekli Tepe no solo es un monumento al pasado, sino también un testimonio del cambio climático y su impacto en el desarrollo de la civilización. La arquitectura de Göbekli Tepe es uno de los aspectos más impresionantes y enigmáticos del sitio. Los enormes pilares de piedra en forma de T, que alcanzan hasta 5 metros de altura, están dispuestos en círculos perfectos, como si formaran un gran teatro ritual. Cada uno de estos pilares está adornado con tallas intrincadas que representan animales salvajes: serpientes, jabalíes, zorros, grullas y buitres, entre otros. Lo más sorprendente es que estos seres no parecen haber sido seleccionados al azar. Cada figura parece haber tenido un significado simbólico profundo, reflejando mitologías ancestrales que aún no comprendemos del todo. Lo que también asombra es la precisión con la que estos pilares fueron esculpidos y dispuestos. En una época en la que no había herramientas metálicas, los constructores de Göbekli Tepe utilizaron piedra para tallar piedra, una tarea monumental que requeriría un nivel increíble de destreza y organización. Los arqueólogos creen que estos pilares podrían haber simbolizado deidades o ancestros, tal vez representando figuras míticas o animales totémicos que eran venerados por estas antiguas sociedades. Además de las tallas de animales, algunos pilares contienen símbolos geométricos que desafían la interpretación moderna. Estas formas abstractas podrían haber tenido un significado ritual, quizás relacionadas con ciclos astronómicos o eventos cósmicos, pero aún hoy los arqueólogos solo pueden hacer conjeturas. Lo que sí es claro es que cada pilar fue cuidadosamente colocado en su lugar, y el conjunto parece haber sido diseñado para crear un espacio de profunda significación espiritual. Göbekli Tepe es anterior a otras estructuras monumentales, como Stonehenge, por miles de años, y, sin embargo, la complejidad y el detalle de su arquitectura lo colocan a la par con estas grandes obras de la humanidad. Cada círculo de piedra está cuidadosamente alineado y construido con una habilidad que desafía las expectativas de lo que era posible para los cazadores-recolectores de la época. La pregunta que permanece es: ¿qué tipo de rituales se llevaron a cabo aquí? ¿Qué impulsó a estas personas a dedicar tanto esfuerzo y recursos a la construcción de estos templos? Göbekli Tepe sigue siendo un misterio monumental, pero a través de sus tallas y arquitectura nos ofrece pistas sobre las creencias y prácticas de las sociedades más antiguas del mundo. Uno de los grandes enigmas de Göbekli Tepe es cómo sus constructores lograron mover y erigir estos colosales pilares sin herramientas metálicas, animales de carga ni ruedas. Cada uno de los pilares de piedra caliza pesa varias toneladas, y algunos de ellos son tan altos que es difícil imaginar cómo una sociedad prehistórica pudo haberlos levantado. Los arqueólogos creen que los constructores de Göbekli Tepe utilizaron técnicas simples pero efectivas. Es probable que utilizaran palancas y rampas para mover las piedras, y que la construcción de cada círculo implicara la participación de docenas o incluso cientos de personas. También es posible que hayan utilizado materiales como la madera para crear estructuras de soporte temporales, ayudando a erigir los pilares sin que se desplomaran en el proceso. Lo que es aún más impresionante es la organización social que habría sido necesaria para coordinar tales esfuerzos. Göbekli Tepe no muestra signos de ser un asentamiento permanente, lo que significa que las personas probablemente viajaban grandes distancias para participar en la construcción de estos monumentos. Esto sugiere que los antiguos constructores tenían un fuerte sentido de propósito compartido, quizá relacionado con sus creencias religiosas o sus lazos tribales. A pesar de la falta de herramientas metálicas, los talladores de piedra de Göbekli Tepe lograron crear esculturas detalladas y precisas. Las técnicas que utilizaron para trabajar la piedra habrían sido el resultado de siglos de experimentación y perfeccionamiento, transmitidas de generación en generación. Y aunque hoy en día algunos de esos métodos siguen siendo un misterio, lo que está claro es que esta gente dominaba el arte de la construcción mucho antes de que las civilizaciones urbanas surgieran en el mundo. La magnitud del proyecto también nos habla del nivel de organización que existía en estas comunidades.
No solo necesitaban trabajadores para tallar y mover las piedras, sino también un sistema de distribución de alimentos y recursos para mantener a estas personas. Todo esto refuerza la idea de que Göbekli Tepe no era solo un templo, sino un punto de encuentro central para las tribus de la región. Una de las grandes incógnitas que sigue envolviendo a Göbekli Tepe es su propósito. A diferencia de otros sitios arqueológicos, Göbekli Tepe no muestra signos de haber sido un lugar habitado de forma permanente. No hay evidencias de viviendas, hornos, ni de la vida cotidiana que normalmente se encuentra en antiguos asentamientos. Entonces, ¿para qué fue construido? La teoría más aceptada entre los arqueólogos es que Göbekli Tepe era un centro ceremonial o religioso. Los círculos de piedra podrían haber sido utilizados para rituales relacionados con la fertilidad, la caza o el culto a los ancestros. Las tallas de animales en los pilares refuerzan esta idea, sugiriendo que los antiguos habitantes veían a estos seres como guardianes espirituales o deidades. Otra posibilidad es que Göbekli Tepe fuera un lugar de encuentro estacional. Las tribus de cazadores-recolectores podrían haberse reunido allí para celebrar festivales, realizar ceremonias religiosas y reforzar sus lazos sociales. Si bien no hay evidencia clara de asentamientos permanentes, es posible que el sitio haya sido un punto de reunión regular para diferentes grupos a lo largo de los siglos. Uno de los mayores misterios de Göbekli Tepe es por qué fue enterrado deliberadamente por sus propios constructores. Alrededor del año 8000 a.C., los círculos de piedra fueron cubiertos con escombros y tierra, como si los propios habitantes hubieran decidido cerrar el sitio. Este fenómeno ha desconcertado a los arqueólogos. ¿Por qué enterrar algo tan monumental? ¿Marcaba el final de una era religiosa o fue una transición hacia nuevas creencias? Sea cual sea la respuesta, el propósito de Göbekli Tepe sigue siendo uno de los enigmas más fascinantes de la arqueología. A medida que continúan las excavaciones, es posible que encontremos nuevas pistas que arrojen luz sobre el significado de este antiguo templo y su lugar en la historia humana. Uno de los aspectos más intrigantes de Göbekli Tepe es la prominencia de las tallas de animales en sus pilares. Desde serpientes hasta jabalíes, desde zorros hasta aves, estos animales parecen haber tenido un significado profundo para los antiguos constructores. Pero, ¿qué representaban estos seres? ¿Eran símbolos totémicos, deidades o simples reflejos del entorno natural? Los animales representados en los pilares de Göbekli Tepe no parecen haber sido seleccionados al azar. Muchos de ellos son criaturas poderosas y peligrosas, lo que sugiere que estos cazadores-recolectores veían a estos seres como portadores de un significado espiritual. Las serpientes, por ejemplo, a menudo están asociadas con la muerte y el renacimiento en muchas culturas antiguas, mientras que los buitres podrían haber simbolizado la conexión con el más allá, dada su asociación con la carroña y los restos mortales. La falta de representaciones humanas en las tallas de Göbekli Tepe también es notable. A diferencia de otros sitios neolíticos donde las figuras humanas, especialmente las femeninas, son prominentes, Göbekli Tepe parece centrarse casi exclusivamente en los animales. Esto podría reflejar una visión del mundo en la que los animales eran vistos como intermediarios entre los humanos y lo divino. Los arqueólogos también han notado que algunos de los animales tallados en Göbekli Tepe son especies que habrían sido comunes en la región hace miles de años, pero que ahora están extintas o han sido desplazadas. Esto sugiere que las esculturas no solo eran simbólicas, sino también representaciones realistas de la fauna local en aquel entonces. En conjunto, el culto a los animales en Göbekli Tepe revela mucho sobre la mentalidad de estas antiguas sociedades. Los cazadores-recolectores que construyeron este sitio probablemente veían el mundo natural como sagrado, con los animales desempeñando un papel central en sus mitologías y rituales. Aunque Göbekli Tepe es el más famoso de los sitios arqueológicos en su región, no está solo. Otros sitios cercanos, como Karahan Tepe y Nebali Chori, también muestran características arquitectónicas similares, lo que sugiere que Göbekli Tepe era parte de una red más amplia de centros ceremoniales. Esta región, conocida como Stone Hills, las colinas de piedra,
parece haber sido un centro cultural importante para las primeras sociedades neolíticas. Karahan Tepe, situado a unos 35 kilómetros de Göbekli Tepe, comparte muchas similitudes con su famoso vecino. Los arqueólogos han encontrado pilares de piedra en forma de T similares y las excavaciones continúan revelando más estructuras que podrían arrojar luz sobre la relación entre estos sitios. Nebali Chori, otro sitio cercano, fue uno de los primeros en ser excavado y también contiene pilares de piedra y estructuras que parecen tener un propósito ritual. Lo que estos sitios nos muestran es que Göbekli Tepe no era un fenómeno aislado. Más bien, parece haber sido parte de una cultura más amplia que se extendía por toda la región, unida por creencias y prácticas religiosas compartidas. Las colinas de piedra parecen haber sido un centro de innovación cultural y social, donde las primeras comunidades neolíticas comenzaron a experimentar con nuevas formas de organización social, religión y arquitectura. A medida que se realizan más excavaciones en estos sitios, los arqueólogos esperan descubrir más sobre las conexiones entre ellos. ¿Eran centros religiosos independientes o formaban parte de una red de templos interconectados? ¿Qué tipo de intercambios culturales y tecnológicos tuvieron lugar entre estas comunidades? Las respuestas a estas preguntas podrían ayudarnos a entender mejor cómo surgieron las primeras civilizaciones humanas. Más allá de su asombrosa arquitectura, las esculturas en los pilares de Göbekli Tepe parecen ser la clave para entender la cosmovisión de sus constructores. Cada talla, cada animal y cada símbolo tallado en la piedra no solo representa la fauna local, sino también una rica narrativa espiritual que posiblemente guiaba la vida de esta antigua civilización. Sin embargo, el significado exacto de estos símbolos sigue siendo objeto de debate. Algunas teorías sugieren que los animales representados en los pilares eran símbolos totémicos que vinculaban a las tribus con sus ancestros o deidades. Las serpientes, por ejemplo, a menudo se asocian con la transformación y el ciclo de la vida y la muerte, mientras que los buitres, que aparecen con frecuencia en Göbekli Tepe, podrían haber sido un símbolo de purificación y renacimiento. En muchas culturas, los buitres se consideran intermediarios entre el mundo de los vivos y el de los muertos, lo que sugiere que Göbekli Tepe pudo haber sido un sitio de rituales funerarios o de adoración a los ancestros. Otra hipótesis es que las esculturas en Göbekli Tepe tenían una función educativa, transmitiendo mitos y creencias de generación en generación. Los pilares podrían haber sido una suerte de libros de piedra, donde los cazadores-recolectores tallaban sus historias sagradas. Si esto es cierto, entonces cada uno de estos círculos de piedra habría sido una lección visual que transmitía la sabiduría espiritual de la comunidad. El simbolismo abstracto en algunos de los pilares también es un misterio. Círculos, espirales y otras formas geométricas aparecen junto a las representaciones de animales, lo que ha llevado a algunos arqueólogos a especular sobre su posible relación con fenómenos astronómicos o cíclicos. ¿Estaban estos antiguos constructores intentando representar el movimiento de los cuerpos celestes o registrar eventos cósmicos importantes? Aunque nunca sabremos con certeza qué filosofía o mitología impulsaba a los habitantes de Göbekli Tepe, lo que está claro es que su mundo estaba profundamente conectado con el reino animal y las fuerzas de la naturaleza. Cada escultura en los pilares es un reflejo de una cosmovisión compleja y rica, que nos invita a adentrarnos en los pensamientos y creencias de estos antiguos constructores. Göbekli Tepe parece haber sido mucho más que un simple templo. Las evidencias sugieren que este lugar también era el escenario de grandes festividades y banquetes, donde los antiguos cazadores-recolectores se reunían no solo para realizar rituales religiosos, sino también para celebrar y fortalecer sus lazos sociales. Estos eventos podrían haber sido cruciales para la cohesión de las comunidades que vivían en las cercanías. Al analizar los restos encontrados en el sitio, los arqueólogos han descubierto grandes cantidades de huesos de animales, muchos de los cuales muestran signos de haber sido cocinados y consumidos en grandes banquetes. Esto sugiere que Göbekli Tepe no solo era un lugar de adoración, sino también de celebración. Probablemente tribus de toda la región se reunían aquí para compartir comida, realizar rituales y renovar sus conexiones sociales y espirituales.
Lo interesante de estos hallazgos es que refuerzan la idea de que las festividades y los rituales colectivos jugaban un papel fundamental en la vida de estas primeras sociedades. Antes de la aparición de la agricultura, cuando los recursos alimenticios no estaban garantizados, la capacidad de reunir y alimentar a grandes grupos de personas habría sido un logro notable. Estos banquetes podrían haber servido para consolidar alianzas entre tribus, resolver conflictos o simplemente reforzar la identidad común entre los asistentes. Pero, ¿qué celebraban exactamente en Göbekli Tepe? Aunque no tenemos registros escritos que nos lo digan, es probable que los eventos estuvieran relacionados con ciclos naturales, como los solsticios, o con el éxito en la caza. Los animales representados en los pilares, que parecen haber sido venerados de alguna forma, también podrían haber tenido un papel central en estos rituales, con las festividades sirviendo como agradecimiento a los dioses por la caza abundante o la protección ofrecida. Así, Göbekli Tepe nos muestra que, desde tiempos remotos, los humanos han encontrado en la comida y las celebraciones una manera de conectarse no solo entre sí, sino también con las fuerzas que consideraban divinas. La vida social y religiosa en Göbekli Tepe estaba profundamente entrelazada, creando una experiencia comunitaria que iba más allá de la mera supervivencia. Göbekli Tepe nos da una visión única de la religión prehistórica. Antes de su descubrimiento se pensaba que los rituales religiosos complejos solo surgieron después del desarrollo de la agricultura y la creación de sociedades más asentadas. Sin embargo, los restos arqueológicos de este sitio sugieren que la religión organizada existía mucho antes de que las personas comenzaran a cultivar la tierra y domesticar animales. ¿Qué tipo de religión practicaban estos antiguos cazadores-recolectores? Las evidencias sugieren que Göbekli Tepe era un lugar de rituales masivos, posiblemente relacionados con la muerte, el renacimiento y la adoración de los ancestros. Las esculturas de animales en los pilares, en especial las de buitres y serpientes, refuerzan la teoría de que que estos rituales involucraban el tránsito entre la vida y la muerte, con los animales desempeñando un papel simbólico en este proceso. Los arqueólogos han encontrado indicios de que los rituales en Göbekli Tepe podrían haber incluido sacrificios de animales y tal vez incluso ceremonias de entierro. Algunos pilares parecen estar dispuestos en posiciones que alinean con eventos astronómicos, lo que sugiere que estos rituales podrían haber estado vinculados a ciclos cósmicos, como los solsticios o equinoccios. El hecho de que no haya signos de asentamientos permanentes en Göbekli Tepe también refuerza la idea de que era un lugar puramente ceremonial, al que las personas viajaban en ocasiones especiales para participar en los rituales. Esto haría de Göbekli Tepe uno de los primeros templos construidos por la humanidad, un lugar sagrado donde los cazadores-recolectores se conectaban con sus deidades y sus ancestros. La religión prehistórica, tal como se refleja en Göbekli Tepe, parece haber sido profundamente simbólica y ritualista. En un mundo en el que la vida era impredecible y la muerte siempre estaba cerca, estos rituales habrían ofrecido a los primeros humanos un sentido de control y conexión con las fuerzas que regían su existencia. Göbekli Tepe no solo es un monumento a la arquitectura antigua, sino también un testimonio de la espiritualidad humana en su forma más primitiva. La ubicación de Göbekli Tepe no parece haber sido una elección al azar. Situado en una colina alta, con vistas a la vasta llanura circundante, el sitio ofrece una posición dominante sobre el paisaje. En muchas culturas antiguas, las colinas y montañas se consideraban lugares sagrados, puntos de conexión entre el cielo y la tierra. Es probable que los constructores de Göbekli Tepe eligieran este lugar precisamente por su significado simbólico. El hecho de que Göbekli Tepe esté ubicado en una colina sugiere que el paisaje en sí mismo tenía un valor espiritual para sus habitantes. Desde la cima de la colina es probable que los antiguos cazadores-recolectores pudieran observar fenómenos astronómicos importantes, como el movimiento del Sol y las estrellas, lo que podría haber influido en la disposición de los pilares y en la programación de sus rituales. Además, Göbekli Tepe está situado cerca de importantes fuentes de agua, lo que podría haber aumentado su valor como centro ceremonial. En muchas culturas antiguas, el agua estaba asociada con la vida, la purificación y el renacimiento,
lo que sugiere que estos antiguos humanos podrían haber visto en este lugar un centro espiritual donde las fuerzas de la naturaleza se manifestaban con mayor intensidad. La elección de este sitio también podría haber estado relacionada con la función social de Göbekli Tepe. Desde su posición en la colina, el lugar habría sido visible desde lejos, actuando como un faro para las tribus que viajaban desde diferentes lugares para reunirse allí. Este aspecto visual del sitio podría haber reforzado su importancia como centro de reunión y adoración, creando una sensación de asombro y reverencia incluso antes de que los peregrinos llegaran a sus puertas. La geografía de Göbekli Tepe no solo era un escenario para los rituales, sino una parte integral de su significado. El paisaje y la estructura del templo formaban una unidad espiritual, donde cada elemento contribuía a la experiencia religiosa y simbólica de las personas que se reunían allí. Uno de los mayores misterios de Göbekli Tepe es porque sus propios constructores decidieron enterrar los monumentos que habían construido con tanto esfuerzo. Alrededor del año 8000 a.C., los círculos de piedra fueron cubiertos deliberadamente con tierra y escombros, como si las personas que los habían utilizado durante siglos ya no los necesitaran, o como si quisieran cerrar un capítulo de su historia. Este fenómeno ha desconcertado a los arqueólogos desde que se descubrió por primera vez. ¿Por qué enterrar algo tan monumental? Algunos teorizan que el entierro de los círculos de piedra pudo haber sido parte de un ritual de cierre, un acto simbólico que marcaba el fin de una era religiosa. Quizás las creencias y rituales que alguna vez dieron vida a Göbekli Tepe ya no eran relevantes para las nuevas generaciones, que decidieron sepultar el sitio como parte de una transición cultural o espiritual. Otra posibilidad es que el enterramiento de Göbekli Tepe fuera una respuesta a un cambio social o climático. Si bien no hay evidencia directa de catástrofes naturales en la región, el fin de la última edad de hielo trajo consigo cambios importantes en el clima y en las condiciones de vida. Tal vez, a medida que el clima se volvía más cálido y las comunidades empezaban a experimentar con la agricultura, el antiguo modo de vida centrado en los cazadores-recolectores y sus rituales también comenzó a desaparecer. Cualquiera que sea la razón, lo que está claro es que el entierro de Göbekli Tepe fue deliberado y bien planificado. Esto ha permitido que el sitio se conserve en condiciones extraordinarias durante miles de años, protegiendo sus pilares y esculturas de la erosión y el deterioro. El acto de enterrar estos monumentos, lejos de ser un signo de abandono, podría haber sido la forma en que estas antiguas sociedades preservaron su legado para las generaciones futuras. Göbekli Tepe está ubicado en una de las regiones más importantes de la prehistoria humana, el sureste de Turquía, una zona que más tarde se convertiría en un crisol de civilizaciones. Esta ubicación no solo es crucial desde el punto de vista arqueológico, sino también desde una perspectiva geopolítica. La región donde se encuentra Göbekli Tepe está cerca de lo que se conoce como el Creciente Fértil, un área que vio el surgimiento de la agricultura y las primeras sociedades sedentarias. La ubicación estratégica de Göbekli Tepe en la cima de una colina le daba una visibilidad dominante sobre la llanura circundante, lo que sugiere que podría haber sido un punto de referencia importante para las tribus nómadas que atravesaban la región. El sitio parece haber sido un lugar de encuentro donde diferentes grupos convergían no solo para adorar, sino también para intercambiar ideas, bienes y posiblemente establecer alianzas. En este sentido, Göbekli Tepe podría haber sido una de las primeras encrucijadas culturales, donde diferentes tribus compartían costumbres y creencias. La importancia de la ubicación de Göbekli Tepe también puede haber estado vinculada a su proximidad a las rutas migratorias y comerciales de los cazadores-recolectores. Al estar cerca de importantes fuentes de agua y recursos naturales, el sitio era ideal para atraer a tribus nómadas de diferentes regiones. La capacidad de reunir a grandes cantidades de personas en un lugar así habría tenido un profundo impacto en la cohesión social y cultural de las primeras sociedades humanas. Desde una perspectiva más amplia, la región de Göbekli Tepe más tarde se convertiría en un epicentro del desarrollo humano.
Miles de años después de que los círculos de piedra fueran enterrados, las civilizaciones de Mesopotamia y Anatolia surgirían en las cercanías, fundando algunas de las primeras ciudades del mundo. En este contexto, Göbekli Tepe parece haber sido un precursor de estos grandes desarrollos, un testimonio de que esta región ya era un centro importante mucho antes del surgimiento de las civilizaciones que conocemos. A medida que los arqueólogos continúan explorando el papel de Göbekli Tepe, está claro que su importancia geopolítica no debe subestimarse. Fue un lugar donde el ritual y la religión se entrelazaban con el movimiento de personas y bienes, ayudando a moldear el curso de la historia humana en esta región clave del mundo antiguo. Aunque Göbekli Tepe floreció durante siglos, su eventual abandono plantea nuevas preguntas sobre las sociedades que lo construyeron. Alrededor del año 8000 a.C., los constructores de Göbekli Tepe enterraron deliberadamente los círculos de piedra, marcando el final de una era. ¿Qué llevó a esta antigua civilización a decir adiós a un lugar tan significativo? ¿Fue el resultado de un cambio en las creencias religiosas, un colapso social o algo más profundo? Una teoría es que el entierro de Göbekli Tepe coincidió con la transición a la agricultura en la región. A medida que las tribus nómadas comenzaron a asentarse en comunidades más permanentes, dedicando sus esfuerzos a la agricultura y la domesticación de animales, es posible que las antiguas costumbres de cazadores-recolectores y sus rituales asociados hayan perdido relevancia. Göbekli Tepe, una vez un centro de ceremonias y ritos espirituales, pudo haber sido abandonado en favor de nuevas prácticas que surgieron con la vida sedentaria. Además, los cambios climáticos y ambientales de la época pueden haber desempeñado un papel importante. El final de la última edad de hielo trajo consigo un clima más cálido y estable, lo que hizo que la agricultura fuera más viable. Este cambio en el entorno natural probablemente alteró la forma en que las sociedades humanas interactuaban con su mundo, y las antiguas estructuras ceremoniales como Göbekli Tepe pudieron haber sido vistas como obsoletas o menos necesarias en este nuevo contexto. Es importante recordar que el acto de enterrar Göbekli Tepe fue deliberado y no un abandono repentino o forzado. Los constructores se tomaron el tiempo para cubrir los pilares con cuidado, preservando el sitio para el futuro, como si estuvieran marcando el fin de una era. Esto sugiere que el cambio fue gradual y posiblemente pacífico, tal vez relacionado con una evolución en las creencias espirituales de la época. El fin de Göbekli Tepe marca un punto de inflexión en la historia humana. Lo que una vez fue un lugar central de ritual y conexión espiritual quedó enterrado bajo capas de tierra, mientras las sociedades humanas continuaban avanzando hacia nuevas formas de vida y organización social. Sin embargo, el legado de Göbekli Tepe permanece, ofreciendo un vistazo a un pasado olvidado que sigue intrigando y fascinando a los arqueólogos hoy en día. Uno de los mitos más interesantes asociados con Göbekli Tepe es su supuesta conexión con el Jardín del Edén, el paraíso bíblico donde, según la Biblia, la humanidad comenzó. Aunque no hay evidencia científica que respalde directamente esta teoría, algunos estudiosos y teóricos han sugerido que Göbekli Tepe podría haber inspirado en parte las historias de un Edén primigenio. La región donde se encuentra Göbekli Tepe, en el creciente fértil, está cerca de los lugares tradicionalmente asociados con el Edén en el relato bíblico, como Mesopotamia. Además, Göbekli Tepe representa un momento en la historia en el que los humanos pasaban de ser cazadores-recolectores a asentarse en comunidades agrícolas, un cambio que podría estar relacionado simbólicamente con la caída de la humanidad, como se describe en el Génesis. El relato bíblico del Edén habla de un tiempo en el que la humanidad vivía en armonía con la naturaleza antes de ser expulsada y condenada a trabajar la tierra. De manera similar, Göbekli Tepe fue construido por sociedades que aún no habían adoptado la agricultura, pero que poco después del abandono del sitio comenzaron a hacerlo. Esta transición de una vida en equilibrio con la naturaleza hacia una existencia más controlada por la agricultura
podría haber servido como una base para la metáfora de la expulsión del paraíso, aunque estas conexiones entre Göbekli Tepe y el Jardín del Edén son más especulativas que concretas. La fascinación por esta posibilidad sigue atrayendo la atención del público y de los teóricos de la historia antigua. La idea de que Göbekli Tepe podría ser el paraíso perdido añade una capa de misterio y mitología al sitio, reforzando su estatus como un lugar envuelto en el mito tanto como en la realidad arqueológica. Aoniika. Aunque Göbekli Tepe es uno de los sitios arqueológicos más antiguos y enigmáticos del mundo, no es el único. A lo largo de la historia, los seres humanos han construido monumentos colosales que reflejan sus creencias espirituales, su organización social y sus avances tecnológicos. Pero lo que hace que Göbekli Tepe se destaque es su antigüedad. Se construyó miles de años antes que otros sitios famosos como Stonehenge o las pirámides de Egipto. Cuando se compara con estas otras estructuras, Göbekli Tepe revela tanto similitudes como diferencias fascinantes. Al igual que Stonehenge, Göbekli Tepe parece haber sido un sitio de reunión ceremonial, con un diseño que probablemente se alineaba con fenómenos astronómicos. Sin embargo, mientras que Stonehenge fue construido por una sociedad ya agrícola, Göbekli Tepe fue obra de cazadores-recolectores, lo que lo convierte en una anomalía en la historia de la construcción monumental. Las pirámides de Egipto, por otro lado, también representan un esfuerzo colosal en términos de organización y construcción, pero fueron erigidas por una civilización mucho más avanzada tecnológicamente. Göbekli Tepe, en cambio, muestra que incluso sin herramientas metálicas o escritura, las antiguas sociedades eran capaces de construir monumentos impresionantes que desafiaban sus limitaciones. Los templos de Malta, como los de Gantija, también ofrecen una comparación interesante. Estos templos neolíticos, construidos alrededor del 3600 a.C., comparten algunas características arquitectónicas con Göbekli Tepe, como el uso de grandes piedras para crear estructuras sagradas. Sin embargo, Göbekli Tepe sigue siendo mucho más antiguo, lo que refuerza su estatus como el primer gran templo de la humanidad. Las comparaciones con otros sitios monumentales nos muestran que, aunque las sociedades humanas evolucionaron de manera diferente en diferentes partes del mundo, la necesidad de construir lugares sagrados y realizar rituales comunitarios parece ser una constante en la experiencia humana. Göbekli Tepe es un precursor de esta tradición, un monumento que conecta a los seres humanos con sus antepasados espirituales y su entorno natural de una manera profunda y duradera. Uno de los aspectos más intrigantes de Göbekli Tepe es la escala del esfuerzo humano necesario para su construcción. Aunque el sitio fue erigido por sociedades de cazadores-recolectores, la magnitud de la tarea sugiere que debió haber requerido una coordinación y una organización social muy avanzadas. ¿Cuántas personas fueron necesarias para tallar, mover y levantar las piedras gigantescas que forman los círculos de Göbekli Tepe? Los arqueólogos estiman que habría sido necesario el trabajo de cientos, si no miles, de personas para completar la construcción de los círculos de piedra. Esto plantea la pregunta de cómo una sociedad nómada, que normalmente no vive en comunidades grandes y organizadas, pudo haber reunido y mantenido a tantos trabajadores durante tanto tiempo. Es posible que las tribus nómadas de la región se unieran periódicamente para trabajar en la construcción del sitio, quizás como parte de una gran festividad o ritual religioso. El hecho de que Göbekli Tepe no fuera un asentamiento permanente refuerza la idea de que las personas viajaban desde grandes distancias para participar en su construcción. Esto sugiere un alto grado de organización social, con líderes o chamanes que coordinaban el esfuerzo colectivo. Además, el trabajo realizado en Göbekli Tepe requería no solo fuerza física, sino también habilidad técnica, lo que indica que algunas personas dentro de la comunidad debían haber tenido conocimientos especializados en la talla de piedra y la ingeniería. Otro aspecto importante es la logística. Para alimentar y sostener a los trabajadores durante la construcción, las tribus habrían necesitado organizar la caza y la recolección de alimentos de manera eficiente. Esto refuerza la idea de que Göbekli Tepe no era solo un templo, sino un centro de reunión comunitaria donde las personas intercambiaban no solo bienes, sino también ideas y tecnologías.
El esfuerzo colectivo necesario para construir Göbekli Tepe nos muestra que, incluso en una era preagrícola, los seres humanos eran capaces de lograr hazañas extraordinarias cuando se unían por una causa común. La construcción de este templo monumental fue un testimonio del poder de la cooperación humana y la importancia de la religión en la vida social de las primeras sociedades. La magnitud de Göbekli Tepe no solo reside en su antigüedad, sino también en la complejidad de su construcción. Como una sociedad preagrícola sin acceso a herramientas metálicas, sin animales de carga o ruedas, logró erigir monumentos tan imponentes. Esta es una de las preguntas más intrigantes sobre el sitio y ha llevado a los arqueólogos a especular sobre las técnicas que se utilizaron para mover y levantar los gigantescos pilares de piedra. Los arqueólogos creen que los constructores de Göbekli Tepe utilizaban herramientas simples de piedra para tallar los pilares de caliza, lo que habría requerido una increíble habilidad técnica y precisión. La roca caliza, aunque relativamente blanda en comparación con otras piedras, sigue siendo un material difícil de trabajar, especialmente sin herramientas de metal. Las técnicas de talla habrían sido transmitidas de generación en generación, perfeccionándose a lo largo del tiempo, lo que permitió crear esculturas detalladas y precisas. Una vez tallados los pilares, el siguiente desafío era moverlos. Los pilares más grandes en Göbekli Tepe pueden pesar hasta 20 toneladas, lo que sugiere que los constructores debieron haber utilizado algún tipo de sistema de palancas, rampas y quizás rodillos de madera para trasladarlos a sus posiciones finales. Aunque estas técnicas parecen primitivas desde una perspectiva moderna, habrían sido extremadamente efectivas, y la organización necesaria para llevar a cabo estas tareas demuestra un alto nivel de cooperación social. La elevación de los pilares es otro aspecto intrigante. Los arqueólogos han especulado que los constructores podrían haber utilizado cuerdas, andamios de madera y contrapesos para levantar los pilares verticalmente. Este proceso habría sido peligroso y habría requerido la coordinación de un gran número de personas para evitar que los pilares se desmoronaran mientras eran levantados. Lo que es claro es que Göbekli Tepe no fue el trabajo de unas pocas personas, sino de una comunidad entera que colaboró para lograr un objetivo monumental. La construcción del sitio no solo habla de la habilidad técnica de sus constructores, sino también de la importancia que este templo tenía en sus vidas. Göbekli Tepe era mucho más que una estructura física. Era un símbolo de su capacidad para dominar la naturaleza, unir a la comunidad y expresar su espiritualidad de una manera tangible. Göbekli Tepe ha desafiado muchas de las ideas tradicionales sobre cómo surgieron las primeras sociedades humanas organizadas. Antes de su descubrimiento, los arqueólogos creían que la religión, las estructuras sociales complejas y la construcción monumental solo surgieron después de que las sociedades se asentaran y adoptaran la agricultura. Sin embargo, Göbekli Tepe demostró que las comunidades de cazadores-recolectores ya estaban organizando grandes proyectos colectivos mucho antes de la aparición de la agricultura. Este descubrimiento ha llevado a algunos arqueólogos a replantearse las bases del desarrollo humano. ¿Es posible que la religión y los rituales colectivos fueran el motor que impulsó a los primeros humanos a construir comunidades más grandes y organizadas? Göbekli Tepe sugiere que las personas se reunían para realizar ceremonias religiosas mucho antes de que adoptaran una vida sedentaria, lo que refuerza la idea de que la espiritualidad jugó un papel crucial en la formación de las primeras sociedades. Otra pregunta fascinante que surge es, ¿fue la construcción de monumentos como Göbekli Tepe lo que impulsó la necesidad de desarrollar nuevas formas de organización social? La cooperación necesaria para erigir estos monumentos habría requerido una planificación meticulosa, la división del trabajo y la creación de líderes o chamanes que guiaran el proceso. En este sentido, Göbekli Tepe podría haber estos. Y uno de los primeros lugares donde se empezaron a formar las jerarquías sociales y las divisiones de poder que más tarde caracterizarían a las sociedades agrícolas. Este debate sobre el surgimiento de la sociedad sigue siendo uno de los temas más apasionantes en la arqueología moderna.
Göbekli Tepe nos muestra que la religión y la vida comunitaria estaban profundamente entrelazadas en la antigüedad y que estos dos elementos podrían haber sido el impulso necesario para la creación de las primeras formas de civilización. El descubrimiento de Göbekli Tepe ha cambiado para siempre nuestra comprensión de los orígenes de la civilización. Antes de su redescubrimiento en la década de 90, los arqueólogos pensaban que las sociedades humanas comenzaron a construir templos y organizarse en grandes grupos solo después de la aparición de la agricultura. Göbekli Tepe demostró que esta suposición era incorrecta. El legado de Göbekli Tepe es amplio y profundo. Por un lado, ha obligado a los arqueólogos a reconsiderar el papel de los cazadores-recolectores en la historia de la humanidad. Lejos de ser simples supervivientes que vivían de los recursos naturales, estas comunidades demostraron ser capaces de organización social compleja, cooperación masiva y una profunda vida espiritual. Göbekli Tepe muestra que la religión podría haber sido uno de los primeros impulsos para que los humanos comenzaran a colaborar en proyectos a gran escala. Por otro lado, Göbekli Tepe ha abierto la puerta a nuevas preguntas sobre cómo las creencias religiosas influyeron en la arquitectura y el desarrollo de las primeras ciudades. La construcción de templos y monumentos como Göbekli Tepe puede haber sido un precursor de la vida urbana, ya que estos sitios habrían atraído a personas de diferentes regiones, fomentando el intercambio cultural y la creación de nuevas tecnologías. Además, el impacto de Göbekli Tepe en la arqueología moderna no puede subestimarse. Ha forzado a los expertos a cuestionar las cronologías establecidas y a buscar nuevas formas de interpretar los datos antiguos. Este sitio ha sido un recordatorio de que la historia de la humanidad es mucho más compleja de lo que alguna vez pensamos, y que los seres humanos siempre han sido capaces de realizar hazañas extraordinarias, incluso en las condiciones más primitivas. No se puede hablar de Göbekli Tepe sin mencionar a Klaus Schmidt, el arqueólogo alemán que dedicó su vida a desentrañar los secretos de este sitio. Antes de su descubrimiento, Göbekli Tepe había sido pasado por alto, considerado por algunos como un simple cementerio antiguo. Sin embargo, Schmidt vio algo más. Reconoció la importancia de los pilares de piedra y se dio cuenta de que estaba ante uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX. Schmidt comenzó a excavar en 94 y, durante más de 20 años, lideró un equipo que poco a poco fue revelando los misterios de Göbekli Tepe. Su dedicación y pasión por el sitio no solo ayudaron a descubrir una de las estructuras más antiguas del mundo, sino que también cambió por completo nuestra comprensión de la prehistoria. Para Schmidt, Göbekli Tepe era la prueba de que la religión y los rituales colectivos habían jugado un papel crucial en el desarrollo de las primeras sociedades humanas. A lo largo de su carrera, Klaus Schmidt enfrentó muchos desafíos. Sus teorías sobre el propósito y la antigüedad de Göbekli Tepe no siempre fueron bien recibidas por la comunidad arqueológica, ya que desafiaban muchos de los paradigmas establecidos. Sin embargo, con el tiempo, sus descubrimientos se convirtieron en una parte fundamental de la arqueología moderna y su trabajo ha sido reconocido internacionalmente. Tras la muerte de Schmidt en 2014, el trabajo en Göbekli Tepe ha continuado, pero su legado sigue vivo en cada nueva excavación y descubrimiento. Él fue el pionero que nos abrió los ojos a un pasado que habíamos olvidado, y su visión ha inspirado a toda una nueva generación de arqueólogos a seguir explorando los misterios de Göbekli Tepe. Desde su descubrimiento, Göbekli Tepe ha capturado la imaginación del público y se ha convertido en un ícono de la arqueología moderna. Su misterioso propósito, su antigüedad y su impresionante escala han inspirado innumerables documentales, libros y teorías sobre la historia antigua. Göbekli Tepe se ha convertido en un símbolo de los enigmas que aún rodean los primeros días de la humanidad, y su influencia ha llegado más allá del mundo académico. En la cultura popular, Göbekli Tepe ha sido mencionado en programas de televisión como Ancient Aliens, donde algunos teóricos han sugerido que su construcción pudo haber sido asistida por seres extraterrestres. Aunque estas teorías son más ciencia ficción que hechos,
han ayudado a popularizar el sitio y a generar un mayor interés público en su investigación. De hecho, la intriga que rodea a Göbekli Tepe ha hecho que miles de turistas visiten la región cada año, ansiosos por ver con sus propios ojos el lugar que cambió la historia de la humanidad. Pero más allá de su presencia en la cultura popular, el verdadero impacto de Göbekli Tepe sigue siendo su capacidad para desafiarnos a repensar lo que sabemos sobre nuestros orígenes. A pesar de décadas de excavaciones, menos del 10% del sitio ha sido revelado, lo que significa que aún hay muchos secretos enterrados bajo la tierra. Los arqueólogos continúan desenterrando nuevas estructuras y artefactos, y cada nuevo descubrimiento promete revelar más sobre cómo vivían, pensaban y adoraban estas antiguas sociedades. El futuro de Göbekli Tepe es prometedor. Con el avance de las tecnologías arqueológicas como el escaneo por satélite y las técnicas de preservación avanzadas, es probable que descubramos aún más sobre este sitio en los próximos años. Göbekli Tepe no es solo un monumento al pasado, sino también una ventana al futuro de la arqueología, una fuente interminable de misterios que continúan desafiando nuestra comprensión de la historia humana.